Bien, en este ejemplo, en este video, les voy a explicar a través de una ecuación en función de x y de y, cómo obtenemos los puntos críticos y luego cómo evaluamos esos puntos críticos para saber si son mínimos o son máximos o son puntos silla. Acordándonos que aquí hay puntos silla porque podemos tener una superficie en donde no se note de un lado de los ejes un hueco de información, pero luego empecemos a rotar los ejes y veamos que sí había una subida o una bajada. Entonces se llaman puntos silla porque parece una silla de montar. Entonces, estos son los puntos silla y luego estos son los puntos mínimos, es decir, donde vuelve el crecimiento se llaman puntos silla y ya si no hay crecimiento se llama punto mínimo. Y obviamente pues ya tenemos el punto máximo, ¿no? Entonces antes nosotros sabíamos quién era el máximo, quién era el mínimo, pero no sabíamos qué sucedía con estos puntos. Ahora esto se les llama punto silla. Entonces este es el ejemplo que trabajamos y el primer paso que tenemos que hacer nosotros es tenemos que hacer la primera derivada de nuestra función de xy, pero acordándonos que es una derivada parcial, puesto que vamos a hacer la primera derivada respecto a x y después primera derivada respecto a y. Entonces, tomando en cuenta este primer paso, vamos a hacer la primera derivada respecto a x. Entonces acordamos, cuando derivo respecto a x, todo lo que no sea x se vuelve constante. Y si hay una x o una x a la n potencia, sacamos las constantes para que no se nos haga cero la derivada. Lo que no pasa aquí, porque como no hay x, esto sí se hace cero. Entonces la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. La derivada de x es 1 multiplicada por 3y cuadrada, pues nos queda más 3y cuadrada. Y la derivada de menos 15x nos queda menos 15. Ahí tenemos la primera derivada respecto a x. Ahora vamos a hacer ahora la primera derivada respecto a y. Esto se nos hace 0 porque no tiene y, entonces es una constante. Este menos 15x se nos va a hacer 0. Y entonces vamos a sacar la derivada de y cuadrada y la vamos a multiplicar por 3x. Que sería 2 por 3xy. Entonces nos daría 6xy y la derivada de menos 12y nos quedaría menos 12. Entonces ese es el primer paso que tenemos que hacer. Ahora, aquí voy a aprovechar el álgebra para dividir esta ecuación entre 3 y esta ecuación entre 2, solamente para simplificarlas, para la hora que tenemos que sacar los puntos críticos. Entonces, si yo divido entre 3 toda la ecuación, me va a quedar x cuadrada más y cuadrada igual a 5, porque este menos 15 lo pasé del otro lado y lo dividí entre 3, entonces me quedó 5 positivo. Ahora lo mismo hago con esta ecuación, pero en lugar de dividirla entre 3, la voy a dividir entre 6. Entonces 6 entre 6 me queda solamente xy, paso del otro lado positivo el 12, lo divido entre 6, me queda 2. Con estas dos ecuaciones es con lo que se trabajó en el video de factorizar para obtener los puntos críticos. Entonces, aquí es importante referirse al video de factorización para obtener puntos críticos, que ya está en el canal de YouTube. Entonces, esto es una notita que vamos a dejar por aquí para... yo ya no lo voy a hacer aquí, pero se pueden referir a aquel video y aquí continuamos con el segundo. Entonces, el segundo paso va a ser igualar a 0 en las ecuaciones y en este caso factorizamos, pero puedes utilizar cualquier método para obtener los puntos reales. Les decía, yo no lo voy a hacer aquí, puntos críticos, perdón, yo no lo voy a hacer aquí porque ya está en un video, pero entonces de ahí lo que nos dio fueron los puntos críticos. Entonces los puntos críticos aquí los voy a anotar yo, salieron de este video, como les decía, de factorización. Entonces punto crítico 1 nos quedó 1,2, punto crítico 2 nos quedó menos 1,
menos 2. Punto crítico 3, nos quedó 2, 1. Y punto crítico 4, nos quedó menos 2, menos 1. Acordándonos siempre que tenemos primero las X y luego las Y en cualquier punto cartesiano. Ok, ahí tenemos los puntos. Vamos a ir hacia el paso 3, en donde el paso 3 nos dice que calculemos la segunda derivada parcial, pero ahora nos van a dar 4 casos. Primero vamos a tener la derivada respecto a X de la función o de la primera derivada de X. Entonces, esto significa la derivada de X con respecto a X. Por eso son 2X. Y luego la derivada de X, pero ahora con respecto a Y. Y luego la derivada de Y, que es la segunda parte, con respecto a X. Y finalmente la derivada de Y con respecto a sí misma, es decir, con respecto a Y. Esto nos va a dar lo siguiente. Si yo derivo esta parte respecto a X, esto se me va a hacer 0 y esto se me va a hacer 0. ¿Por qué? Porque no hay X. Entonces lo único que puedo derivar va a ser la derivada de X con respecto a X, me va a dar 6X. Y luego en esa misma función, pero ahora voy a derivar respecto a Y, entonces esto se hace 0 y esto se hace 0 porque no tenemos Y. Y lo único que vamos a derivar es este 3y cuadrada, que nos va a quedar 6y. Ahora nos vamos con la segunda parte y vamos a derivar, vamos a derivar la de y, pero ahora con respecto a x. Entonces aquí sí tenemos x, aquí no, así es que esto se hace 0. Y la derivada de esto con respecto a x, como la derivada de x es 1, entonces nos va a quedar 1 por 6y, nos va a quedar 6y. Y luego, la derivada de esa misma derivada que estamos haciendo, pero ahora respecto a y, pues esto se hace constante, es 0, el 6x sale como constante y la derivada de y es 1. 1 multiplicado por 6x nos da 6x. Entonces ya tenemos el paso 3, que son las derivadas de la primera derivada, o sea, las segundas derivadas, pero ahora respecto a x y y. Cuarto paso, hay que formar la matriz hessiana, que se acuerdan que le llamábamos H. Entonces la matriz hessiana nos queda H es igual a la derivada de x con respecto a x, la segunda derivada de x con respecto a x, la segunda derivada de x, pero ahora con respecto a y, la segunda derivada de y, pero ahora respecto a x, y la segunda derivada de y con respecto a y, que es lo que sacamos en el paso anterior. Entonces ahora h nos va a quedar formada por 6x, que es la de x respecto a x, y luego 6y, que es la de x respecto a y, 6y, que es la de y respecto a x, y 6x, que es la de y respecto a y. Eso lo estoy sacando de aquí y estoy sustituyendo por esto. Entonces ya tenemos la matriz hessiana. Vamos a ir a un siguiente paso, que va a ser el tener el determinante de la matriz. En el determinante de la matriz nos acordamos, multiplicamos cruzado en positivo y multiplicamos cruzado pero en negativo. Entonces sigue el paso 5, que va a ser obtener el determinante de la matriz H, o de la matriz hessiana, a quien le vamos a llamar D de determinante. Entonces esto va a ser una ecuación en donde dijimos voy a multiplicar cruzado, D va a ser 6x por 6x menos, pues este menos del determinante, 6y por 6y. Entonces, como son iguales, aquí simplemente podemos poner 6x al cuadrado menos 6y al cuadrado. Ahora, aquí es donde vamos a analizar cómo se comportan estos puntos críticos. Entonces, en el punto 6 vamos a sustituir los puntos críticos. En este caso me dio 4 puntos críticos, pues entonces trabajaremos con 4 puntos críticos.
para después analizar cómo se comportaron. Entonces, vamos a hacer la primera de las sustituciones. Vamos a hacer el punto crítico 1, que es 1,2. Entonces vamos a tener que el determinante va a ser 6 por 1, que es x al cuadrado, menos 6 por 2, que es y al cuadrado. Entonces nos queda 6 al cuadrado, nos quedan 36, menos 144. Entonces aquí nos da 108 negativo. Entonces ahí tenemos 108 negativo el determinante. Y aquí mismo vamos a hacer la derivada, segunda derivada de x con respecto a x, que nos había dado 6x. Entonces vamos a sustituir la x por el punto que tenemos aquí en el primer punto crítico, que sería 1, y eso nos da 6. Entonces aquí tenemos d menor que 0 porque es negativo, y aquí ya no importa tanto cómo sea la derivada, porque cada vez que nos da un determinante menor que 0, este punto se comporta como un punto silla. Entonces ahí está analizado el primer punto. Ahora tenemos el punto crítico 2, en donde el determinante va a ser 6. Ahora lo vamos a multiplicar por el punto crítico 2, que es menos 1 menos 2, por menos 1 al cuadrado. Y luego menos 6 por menos 2 al cuadrado. Esto nos da 6 por 1, nos da 36 al elevarlo al cuadrado, pero ahora aquí tenemos un menos, y este 6 por 2 nos da 12 al cuadrado, nos da 144. Entonces aquí otra vez nos da menos 108, ya ni siquiera volvemos a decir importa la segunda derivada, porque cada vez que nos salga un determinante menor que 0, ese punto se está convirtiendo o se está comportando como un punto silla. Entonces, en esta función, cuando menos ahorita llevamos dos puntos silla y no llevamos ningún máximo y ningún mínimo. Vamos a analizar el determinante del tercer punto crítico, en donde voy a multiplicar 6 por ahora va a ser 2, y esto al cuadrado, menos 6, ahora va a ser 1, y esto al cuadrado, entonces va a ser 6 por 2, 12, al cuadrado van a ser 144, menos 6 por 1, 6 al cuadrado van a ser 36. Este punto crítico me está dando positivo 108. Entonces aquí sí voy a sacar la derivada con respecto a x de la derivada de x, porque aquí voy a tener 6 por el punto crítico que es 2, entonces esto me va a dar 12. Y dijimos, si tengo un determinante que es mayor que 0, en este caso sí porque es 108, entonces analizo la segunda derivada de x con respecto a x, y si me da mayor que 0, entonces lo que yo tengo aquí es un punto mínimo. Entonces este punto crítico se comporta como un mínimo de la función. Por cuestión de tiempo, aquí ya tengo desarrollado el punto 4, entonces lo que nos damos cuenta es que el determinante nos da positivo, así es que es mayor que 0, y la de segunda derivada con respecto a x del punto menos 2 nos da menos 12. Por lo tanto, este es una derivada menor que 0, y esto es un máximo. Entonces, para esta ecuación tenemos dos puntos silla, un punto mínimo y un punto máximo. No se les olvide ir a ver el video de factorización para obtener los puntos críticos, para que nos quede claro por qué es que tenemos 4 puntos críticos. Si aquí se ve que nada más tenemos 2, pues ya veremos en la factorización que tenemos 4. Entonces, espero que hayan quedado resueltas las dudas. Saludos.